para la palabra? Muy pocos están listos. ¿Todos están listos? Bueno, les damos un fuerte aplauso, hermanos, a la portadora de la palabra, a mi esposa, la pastora Janet. Déselo fuerte al Señor, hermanos. Amén. Dios le bendiga. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Vamos a abrir nuestras Biblias. Voltee con el que está a su lado, dele la mano, sonríale. Y todos podrían pensar que en el Día del Niño, ¿de qué va a ser la predicación? Sí. Pero no, este día no. Vamos a tener un sermón especialmente para los que estamos pasando una tormenta fuerte en nuestra vida. Para los que estamos pasando un problema fuerte, una tempestad. Sabemos que Jesucristo es el que nos da toda la paz, el que mantiene nuestra vida con esperanza, el que nos da fortaleza en medio de las pruebas, para que si nosotros somos fortalecidos podamos criar hijos fuertes, para que si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios y de la fortaleza de su Espíritu Santo, podamos guiar a nuestros hijos en su camino. Como cristianos tenemos promesas de parte de Dios para nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que si nosotros instruimos al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Y aunque el enemigo trate de engañarlo y arrancarlo de las manos del Señor, hay promesa para nosotros y nuestros hijos van a estar en el Evangelio. Amén. Pero nosotros como papás necesitamos caminar firmes en Cristo. Y cuando la palabra de Dios dice que estemos firmes, ¿alguien sabe cómo se pone firme un soldado? A ver, hermano, ¿en esto usted qué dijo? Derechito. No sé si han visto a los soldados que llueve, les dan la mano y ellos están parados sin moverse en otros países. En estos no, en estos se quedan de la patrulla y todo eso, ¿no? Pero cuando la Escritura dice que nosotros estemos firmes en Cristo, que miremos no caer, comparamos nosotros a cuando un soldado está firme. No le importa estar en guerra, no le importa estar en lluvia, no le importa estar en lodo, no le importa estar en tormenta. Él está firme haciendo lo que su capitán le está diciendo que haga. Un soldado que recibe instrucciones. Nosotros, como soldados del Evangelio y siervos de Jesucristo, a veces estamos en guerra y no nos damos cuenta. El mundo espiritual es tan real como el mundo natural. Y cuando estamos en guerra, creemos que estamos firmes, pero si nosotros no nos alimentamos del ayuno, de la palabra, del poder de Dios, la tempestad viene y nos mueve. Y podemos no estar firmes en Cristo. ¿O no? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Y este sermón se llama hoy Paz en medio de la tormenta. ¿Cómo podemos nosotros mantener nuestro corazón en paz en medio de tantos problemas? ¿Cómo puedo yo mantenerme una sonrisa si alrededor hay problemas? ¿Cómo puedo mantenerme creyendo a Dios, adorando a Dios, sirviendo al Señor, si yo volteo a ver a mi familia y se está destruyendo? ¿Cómo puedo mantenerme firme en Cristo si veo la tormenta tan fuerte y lo único que quiero es bajarme del barco, soltar el Evangelio, regresarme al mundo donde aparenta ser tierra firme y olvidarme que hay un Dios poderoso? ¿Cómo puedo mantener paz en medio de tanto problema?
¿Cómo puedo mantener paz en medio de tanta escasez? ¿Cómo puedo mantenerme firme y en paz a pesar de tanto problema en el matrimonio? ¿Cómo? ¿Cómo podemos lograr la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo podemos nosotros mantenernos de pie cuando otros están suicidando? ¿Cómo podemos nosotros salir de la depresión en la que el enemigo nos quiere tener? ¿Cómo podemos nosotros quitar la amargura que está en nuestra vida? Porque somos cristianos y estamos amargadísimos. Y la escritura habla de la raíz de amargura. Y dice, mira bien que no vaya a brotar de ti una raíz de amargura. Porque las tormentas nos quitan el gozo. Las tormentas nos quitan la paz. ¿No le ha pasado nomás a mí? Nomás a mí. Marcos 4, capítulo 35, se los voy a leer yo y usted me va a seguir con la mirada. La versión que yo voy a leer se llama Traducción del lenguaje actual. ¿Cuántos están pasando por una tormenta angustiosa en su vida? ¿Nada más yo? Por una tempestad tan fuerte que dices, pero hace 3 meses todo estaba bien y ahorita parece que se me derrumbó la vida. ¿No le ha pasado eso? Sí. Y en lo económico, pero si apenas antier andaba yo echándole aguacate a todo. Y ahora no traigo ni para un refresco. ¿No le ha pasado? ¿Cómo mantendremos la paz en medio de esas circunstancias? ¿No le ha pasado? Sí. Claro que por supuesto, que desde luego que sí. Como dijera la hermana Chimoltrufia. Marcos 4, versículo 35, dice así: ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. Y de pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Y Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Y enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos, los discípulos, estaban asombrados, muy asombrados, y se decían unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? ¿Ya han escuchado alguna vez esta historia? Pero hoy vamos a ver 2 tipos de tormentas en nuestra vida. Les preguntaba, ¿quién ha pasado o quién está pasando tormenta en nuestras vidas? Y todos dijeron, amén, ¿verdad? Pero vamos a ver 2 tipos de tormenta. Y usted va a identificar en qué tormenta está pasando usted. La primera tormenta que vamos a ver es esta, donde Jesús había hecho muchos milagros atrás, donde la multitud lo seguía y como se estaba abrumando la multitud, Él le dijo a los discípulos, subámonos a la barca y vamos más adentro. Y Él se recostó a descansar. De eso dice la escritura que vino una gran tormenta y los discípulos que ya lo habían visto haciendo milagros, que ya lo habían visto bautizándose, que ya habían visto que el mar, que el cielo se había abierto sobre Él y que ya se había escuchado una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Esos mismos discípulos que estuvieron con Él viendo los milagros, esos mismos discípulos ahora estaban asustados ante un problema donde ellos sabían el poder de Jesucristo para calmar la tempestad. Pero en medio del problema se nos olvida el poder maravilloso que tiene Dios para calmar las circunstancias y volver todo a nuestro favor. ¿Verdad?
mismos discípulos sabían quién era Jesús. Estaban esperando mucho tiempo atrás al Mesías. Habían visto al Mesías caminar, habían estado a un lado de él, habían escuchado los sermones. Estaban pasando un problema y estaban asustados. ¿No se les hace familiar? ¿O nada más yo me asusto? Dios quiere enseñarnos esta mañana a que usted y yo tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nadie entiende y que muchos dicen que concha. Pero no, estamos en la paz que Jesucristo nos da, en la confianza del poder de su gloria sobre cada uno de nosotros. Que nos vamos a asustar, por supuesto. Que nos vamos a preocupar y nos vamos a querer comer las uñas ante la situación, que vamos a llorar y que nos vamos a angustiar, tal vez sí. Pero los discípulos sabían a quién ir. Sabían ir a decirle: Señor, nos estamos hundiendo. Y ellos sabían que Jesucristo se iba a parar delante del problema, iba a decir: cálmate a la situación. Esa es la primera tormenta que vamos a ver, donde el Señor está probando nuestra confianza en Él, donde Él está probando nuestra fe, donde Él está diciendo: aquí estoy, ¿qué está pasando? Tranquilo, yo soy que voy a cambiar la situación. Pero nosotros tenemos que reconocer que nadie nos va a poder ayudar. Nada, ni nadie nos va a poder ayudar para calmar la tormenta que estamos viviendo en nuestra vida. Pues tú puedes decir: no, yo estoy tranquila, yo ninguna tormenta. Aquí el atormentado es otro, yo no. Pero el Señor nos prepara, nos habla a veces antes de que empiece el problema, para que nosotros nos mantengamos firmes. ¿Amén o no amén? Pero ¿será fácil estar en paz ante una tempestad de nuestra vida? Para mí no es fácil. ¿Para usted? No es fácil. Se dice fácil, pero se requiere de gran esfuerzo. Pero es fácil confiar en el Señor. Es fácil recordar los milagros que Él ya hizo conmigo antes. Es fácil recordar las promesas que yo tengo. No es fácil, porque cuando viene el problema, de lo primero que te acuerdas y lo primero que dices es: ¿qué voy a hacer? Sí. Y me la van a pagar. Y ya no voy a hacer esto, y no voy a hacer otro, y ahorita voy a reaccionar así, porque se nos olvida ir a Jesucristo como los discípulos fueron en medio de la gran tormenta. Y yo no sé, los que le tienen miedo al mar, ¿cómo se sentirían en esa tormenta donde estaban hasta adentro? Donde puede haber tiburones, donde te puedes ahogar. Y estar viendo que toda el agua se está metiendo a tu barca, que toda la dificultad se está metiendo a tu barca y que puedes perder la vida. Tal vez el problema no te va a hacer perder la vida, pero tú crees que el problema te está haciendo perder el matrimonio, la salvación, las finanzas, el trabajo. Y yo me imagino que los discípulos, antes de clamar a Jesús, agarraron unas cubetas, empezaron a tirar todo el peso que estaba en el barco y a sacar el agua, y sacar el agua, y sacar el agua del barco. Trataron de arreglar la situación en sus fuerzas. Trataron de buscar la situación, un arreglo con una solución inútil. Ay, no se le hace familiar. Creo que a mí ya me ha pasado esto. Trataron de arreglar el problema sin ir a Jesús. Y el problema no se arreglaba, solamente entraba el agua y azotaba la barca y se movía, y uno que otro de mejor vomitaba, y el otro estaba llorando, y ya uno estaba hincado, y todos estaban tratando de salir del problema sin ir a Jesús. Y Jesús estaba tranquilamente recostado
como diciendo: Señor, perdona estos incrédulos. Se acercaran a Él. Y los discípulos se acercaron angustiados y le empezaron a gritar: Jesús, ¿qué no ves que nos estamos hundiendo? Porque cuando nosotros tenemos un problema, no podemos andar tranquilamente por la vida. Ay, Dios mío, ay, cuando tú quieras. No, tenemos que ir al trono de gracia y tenemos que hincarnos en nuestra recámara o en nuestra sala y gritar al Señor: Señor, ¿qué no ves que me estoy hundiendo en este problema? ¿Qué no ves que no sé qué hacer? Levántate de tu trono, ven en mi auxilio. Y hay promesas para nosotros, dicen las Escrituras, que Él es nuestro pronto auxilio. Pronto auxilio. Si la situación se está tardando, no es que Dios esté tardando en auxiliarnos, es que nosotros hemos tardado en pedir guianza y en meternos en la presencia de Dios para la solución del problema. ¿Amén o hay? Amén. ¿Amén o hay? Pero atravesamos una situación difícil y pensamos que el Señor está dormido, que no nos está escuchando, que nos estamos ahogando en el barco de nuestra vida y que el Señor no va a hacer nada por nosotros. ¿No ha empezado eso usted? Ese es un tipo de tormenta que vamos a ver. Pero seguramente el Señor se encuentra esperando el momento en que tú voltees a Él y le digas: ¿qué hago? Guíame. Pero no vaya a hacer lo que hacen los cristianos de esta iglesia, que van y le piden consejo al pastor y no hacen nada de lo que el pastor les dijo, y ahí lo tienen sentados 3 horas y 2 más en el teléfono, y después hacen lo contrario a lo que hizo el consejo, a lo que dice el consejo. Cuando vayamos a pedir consejo a Jesús, cuando vayamos en oración a recibir paz en medio de la tormenta, y cuando vayamos a las Escrituras a preguntar consejo: Señor, ¿qué hacemos? Póngalo por obra. El Señor le va a decir perfectamente: esto está mal, esto no lo hagas, en aquella situación debes cambiar. ¿Sabe por qué? Yo le digo a los que ahorita tienen toda la vida perfecta, tal vez todos la tienen perfecta menos yo: busquen a Dios ahora que el día es bueno, porque va a venir el día malo. Y si usted busca a Jesús cuando esté en problemas, ¿qué cree? Usted está en problemas. Porque Jesucristo no es una aspirina para resolver en un minuto el dolor que usted tiene en su vida, sino es una constante búsqueda en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, en la felicidad, en la angustia, en la tribulación. Jesucristo tiene que estar en su vida todo el tiempo. Amén. Porque van a venir días malos, dice la Escritura. Y cuando esos días lleguen a nuestra vida, nosotros vamos a estar plenamente confiados y fortalecidos en que Él tiene el poder para rescatar mi vida. Amén. Yo creo que el Señor no le está hablando a nadie hoy aquí. Ay, Señor. Jesús quería que los discípulos se dieran cuenta que ese problema y esa tempestad era solamente una cuestión de fe. Como todas las demás personas iban a creer en Jesús y los discípulos no. ¿Cómo se le acercaba gente al Señor cuando Él estaba caminando y le decían: Señor, si tú quieres, puedes sanarme? Y el Señor le decía: sé sano. ¿Cómo otra gente recibía la vista cuando Jesucristo ponía sus manos en ellos? Recibían el oído. A los cojos los hacía andar. Y cuando viene el problema, los discípulos no iban a creer en Él. Los cristianos de la iglesia no iban a creer en Jesús. Los cristianos iban a ser los más atribulados, los más ciegos, los más sordos, los más cojos. Los mismos cristianos, discípulos del Señor, dentro de la iglesia, donde el poder del Señor se manifiesta, cojos sin poder caminar en el Evangelio,
ciegos sin poder leer las escrituras y ver el plan del Señor, sordos escuchando el consejo sin hacerlo. ¿Cómo puede ser posible? Me encanta cuando pasan así porque todos se ven y se ven encorvados. ¿Sí me explico? La tormenta en la cual los discípulos estaban pasando era plan divino de Dios, para que no solamente la gente de afuera mirara el poder de Jesucristo, sino sus propios discípulos experimentaran el poder maravilloso de Dios. ¿Cómo ve? ¿Cómo voy a ser un cristiano sin experimentar el milagro de Dios? ¿Cómo voy a creer en Jesucristo si no estoy con una tormenta en mi vida experimentando la paz? Y a veces estamos en un problemón, los que somos fieles, y el enemigo nos engaña para no comprender por qué el Señor está tan tranquilo y yo estoy en una tormenta tan difícil en mi vida. ¿Por qué el Señor se mantiene en tranquilidad cuando yo estoy en angustia? ¿Por qué me ve el Señor llorando todas las noches, desesperado por el problema que estoy pasando? Y me despierto y el problema sigue igual. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha ido a Jesús. Porque usted no le ha ido a decir: Señor, levántate, que mi barca se está hundiendo, que me estoy ahogando en esta dificultad. Levántate, Señor. ¿Ven? Para Jesús todo es fácil. Él se levantó tranquilamente y dice la Escritura, ordenó al viento y al mar que se calmaran. Y cuando uno da una orden, uno la da tranquilamente. Uno no va a ir: ¡hey, te ordeno! No, espérate. Levántate y salte. O cálmate. Una orden. Con solo una palabra, el Señor hizo que las aguas se calmaran. Y dice la Escritura que Él se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran, y enseguidita, así, el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y yo necesito que el Señor venga a mi vida y dé esa orden, y que todo el problema y la situación que estoy viviendo quede completamente como tranquilo. Pero yo tengo que ir a Jesús. Él no se levantó de la barca cuando vio el movimiento. ¿Usted cree que Jesús, estando en la barca, no sintió la tormenta? ¿Usted cree que Jesús no sintió el barco que se hacía tras? ¿Usted cree que no escuchó a los discípulos gritando: ¡ay, nos hundimos! El Señor estaba tranquilamente esperando que vinieran a Él, como espera tranquilamente todos los días que nosotros nos acerquemos confiadamente a Él. Le pidamos ayuda, pidamos guianza. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Cómo nos puedes ayudar? Pero la iglesia de Jesucristo de este tiempo no está buscando el rostro de Dios. Está buscando solamente las manos del Señor para que haga los milagros que usted necesita. Pero nosotros no estamos para buscar nada más las manos del Señor y sus milagros y la provisión y que calme la tormenta. No, nosotros buscaremos su rostro. Y cuando nosotros busquemos su rostro, Él nos va a conocer y Él va a dar la orden para que nosotros estemos tranquilos. ¿Amén o no? Dejemos de buscar nada más el beneficio que da Jesucristo. Porque muchas iglesias dicen: vengan a Cristo y sus problemas se irán. Ah, ¿no tienes alimento en tu casa? No,
ven, el Señor te va a proveer. ¿No tienes trabajo? Jesucristo, vamos a orar y Él te va a dar trabajo. Claro que Él va a dar todo eso y más. Pero mejor diga, vamos de rodillas a clamar al Señor y a buscar su rostro. Para que la situación sea transformada. Y usted no siga ahogándose en un vaso de agua, porque la tormenta a veces está en un vaso de agua. Lo revolvió con una cuchara y ahí parece una tormenta y se está ahogando. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Muy seguido. Por eso lo comprendo también. A veces cuando andan bien angustiados digo, ya me pasé por ahí. Esa tormenta de cual les hablé es cuestión de fe. Es cuestión de saber que Jesucristo es el capitán de mi barca. La barca es mi vida. Yo tengo fe en Él. Yo confío que Él va a actuar mientras yo sigo caminando en fe, obedeciendo las Escrituras, congregándome en mi iglesia, no murmurando de mis pastores, de los líderes, de los hermanos. Y el Señor se va a levantar en poder a calmar la situación. Tú no puedes acercarte a Jesús y decirle, calma la situación. Pero hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. O ahora es jueves, porque todo eso ponemos. O sabes que ahora me amanecí, ahora me pisteé, me fumé, me drogué. Y después viene el problema, Señor, ayúdame. El Señor no te va a ayudar en nada. ¿En qué te va a ayudar? Si lo que quiere el Señor es que te rindas a Él con un corazón constricto y humillado. Que reconozcamos que estamos mal y que no hemos podido lograr nada en nuestra vida. Ni lo lograremos sin Cristo. Porque si una escritura se tiene que aprender usted como cristiano es esta: apartado de Dios, usted nada podrá hacer. Nada. Por eso es que una semana usted vive en victoria y 2 meses en derrota. Por eso es que una semana tiene lleno su refrigerador y un mes anda comiendo pura tortilla seca. ¿Sabe por qué? Diga conmigo, porque apartado de Dios, nada podré hacer. ¿Y usted cree que venir a sentarse a la iglesia el domingo es estar cerca de Dios? No. La búsqueda de Dios es todos los días. El buscar el rostro de Dios es cuando alguien viene y te dice, hey, vamos a tomar, y tú digas, quisiera, porque todos quisieran, pero no, porque tengo que cuidar de no entristecer el Espíritu Santo. Que cuando vengan el enojo y quieres gritar de groserías, tú digas, quisiera decir sapos y serpientes, pero no, porque ofendo al Señor. Que cuando tengas ganas de agarrar el pleitazo con el marido y con la mujer, porque nos dan unas ganas de pelearnos, a ustedes no, porque a mí me dan muchas. ¿No les dan ganas a ustedes? Ay, no me acordaba que aquí la pecadora soy yo. Van a aventar piedras. Eso me lo enseña mi esposo cada rato. Que a veces yo me alebresto y todo, y él me dice, ¿sabes qué? No te quiero decir nada. Después hablamos. Porque la carne, hermano, ¿qué quiere? Alebrestarse, atribularse, pelearse, gritonearse. Pero si nosotros no nos consagramos a vivir en la presencia de Dios. ¿Qué digo? Va a tocar como chicharrón la carne. ¿Es cierto? Antes de que Jesucristo entrara a la barca y saliera con los discípulos, en un capítulo anterior, en Marcos 3, dice que ese día Jesucristo había sanado a tanta gente que todos los enfermos lo empujaban hacia adelante para poder tocarlo. No eran discípulos, era gente cualquiera. Y estaban viendo los milagros del Señor y se empujaban entre ellos mismos para poder tocar al Señor, porque la fe de ellos era, si tan solo lo toco,
Él me va a sanar todas mis enfermedades. Y también dice que cuando los que estaban poseídos por el espíritu malignos lo miraban a Jesús, los espíritus se arrojaban al suelo frente a él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Todo eso había pasado en ese momento. Si usted lee la escritura en Marcos 3, 10 y 11, ahí lo va a encontrar. Toda la gente creía en los milagros de Jesús. Todos estaban esperando tan solo tocarlo para recibir el milagro. Todos los espíritus se sometían delante de él. Y los discípulos estaban dudando en medio de la tormenta. ¿No se le hace familiar a usted como cristiano? Toda la gente quiere ver a Jesús. Todos reciben milagros de Jesús. Pero usted como discípulo y como cristiano no tiene paz en medio de la tormenta. Hello. ¿No se le hace familiar? Acá, estamos acá. ¿No se le hace familiar? Que los discípulos no confiaron y los cristianos tampoco confían. El Señor estaba probando a los discípulos. Ellos sabían quién era Jesús. Estaban viendo todos los milagros. Estaban viendo los demonios salir, los ciegos andar, los ciegos mirar, los cojos andar. Y siendo discípulos del Señor, no tienen paz en medio de la tormenta. Voltee con el que está a su lado y ten paz. Ten paz en medio de esta gran tormenta. Mírenlo a los ojos. Dígale: ten paz. Ten paz. Tranquilos. No se turbe su corazón, no se desespere, no se angustie. Porque una cosa es llorar a los pies del Señor y otra cosa es llorar de angustia, desesperado porque no sabes qué hacer. Pero si usted es discípulo del Señor y usted está haciendo el evangelio real en su vida, aunque falle alguna vez, 2 veces, todos los días nos presentamos al trono de gracia a pedir perdón, y en medio de esta tormenta ni los truenos pueden hacer más ruido. Amén. Ni los relámpagos podrán hacer más descargas sobre tu vida. Amén. Ni las nubes pueden tirar más agua para inundarte. Ni el viento puede soplar tan fuerte sobre ti para tumbarte. Se va a levantar el Señor y va a dar la orden y va a decir que haya paz en nuestra tormenta. Amén. Ni el mar puede salirse de su límite. Gloria a Dios. Ay, amén o no amén. Hermano, pero yo tengo como 3 años en una tormenta difícil. El Señor es mi paz. Y es un gozo y un agradecimiento saber que tengo a alguien a quien acudir y Él va a dar paz a mi alma. Así es, amén. Yo no sé usted, pero mi único refugio es Cristo. Así es. El único que me corona de favores y misericordia. El que rescata del hoyo mi vida. ¿Amén o no amén? Pero ese es un tipo de tormenta el que acabamos de ver. Y todos van a decir: sí, amén, que Dios me dé paz en la tormenta. Vamos a ver si esa era tu tormenta. Si ese era el plan del Señor para ti en esa tormenta. Porque hay otra tormenta que están en Jonás, capítulo 1, verso 2. Lo voy a leer yo y usted me sigue con la mirada. Tengo una nueva traducción viviente, se llama así. Dice: Dios estaba dándole una orden a Jonás. Y dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y pronuncia juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente.
Entonces Jonás se levantó y fue en dirección contraria a lo que Dios le había dicho para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía a Tarsis y pagó su pasaje. Subió a bordo de ese barco, se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor, que todo lo mira, que de todo se da cuenta, mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Y todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo y le dijo: ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó: levántate, ora a tu Dios y quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Esta es otra tormenta. Esta es una tormenta que Dios mismo había desatado sobre este discípulo desobediente, que el Señor le dijo: vete a predicar y a pronunciar lo que yo te voy a decir. Y en vez de ir, se dio la media vuelta y se fue en dirección contraria a lo que Dios le había dicho. A mí se me hace que en esta tormenta es en la que se encuentra la mitad de la iglesia. ¡Aleluya! En la tormenta que el Señor desata sobre el desobediente porque está huyendo en una situación contraria a la que el Señor le llama. Y me refiero a cristianos que han aceptado el Evangelio, creen a Dios, vieron el poder, vieron el milagro, pero cuando el Señor les da una orden dicen: me voy en dirección contraria. Y todo se les derrumba, les viene una tormenta desesperante, les viene un problemón tan grande. Y el cristiano dormido en sus laureles, sin importarle la tormenta que está en su vida. Pero decían ahí que el capitán se levantó y le dijo: ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Levántate y ora a tu Dios. Y quizás Dios nos preste atención y nos perdone la vida. Quiere decir que esta tormenta había sido desatada sobre este hijo desobediente, sobre este cristiano que había hecho lo contrario a todo lo que había escuchado, sobre esta persona que Dios le dijo: vete a hacer esto, y él dijo: no, yo me voy a vivir mi vida, porque Dios es un Dios no más de dominguitos en la iglesia, porque yo me voy a esconder de Dios en un barco y ahí no me va a poder encontrar jamás. ¿En qué tormenta te encuentras tú? ¿En la primera, donde eres un cristiano fiel, donde Dios está probando tu fidelidad para que tú veas su poder? ¿O en esta, donde estás siendo perseguido por Dios en medio de una gran tormenta en tu vida por desobediente? ¿En qué tormenta nos encontramos nosotros? Puede ser que esta tormenta no sea para mostrarte la gloria de Dios, sino para desatar el juicio de Dios sobre alguien que está despreciando el ministerio, que está despreciando las órdenes de Dios, que está despreciando el Evangelio y la salvación. Sobre alguien que nada más aparece en la iglesia cuando tiene un problema. Sobre alguien que no quiere nada con el Señor. ¡Aleluya! Amén. Y Jonás compró un boleto de barco y se fue pensando que ahí Dios no lo iba a encontrar. Y a donde quiera que usted se vaya, hasta allá lo va a alcanzar el Señor. Y si usted no quiere entender por las buenas, un día va a entender. Amén. Cuando esté en medio de una tormenta a punto de perder la vida, no porque Dios sea malo y lo quiera hacer, sino porque usted se va a dar cuenta que el único que puede rescatar nuestra vida es Jesucristo. ¡Sí, amén! ¿Amén o no amén? Dormía Jonás profundamente en medio de su tormenta.
como los cristianos que estamos dormidos en medio de tanto problema, Ya. que no queremos regresar a los pies del Señor, que creemos que este es un evangelio como dominguero, pues. ¿Se me entiende cómo? Sí. De los domingos. En Jonás capítulo 1 verso 6 dice que el capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Yo les pregunto a ustedes ahora, a los que están corriendo en contrario a donde está el Señor, a los que están tratando de huir de la presencia del Señor, a los que están tratando de esconderse de las órdenes que todavía toda la vida les ha dado el Señor, les pregunto yo, ¿cómo pueden estar durmiendo? Levántate y clama a tu Dios, y quizás Él se fije en ti y no mueras. Amén. ¿Se puede poner de pie, por favor? Por más lejos que Jonás se fuera, él no se podía esconder de Dios. En las dos tormentas vemos cómo las olas azotaban la barca. En las dos tormentas vemos cómo el barco se hacía para todas partes, cómo estaba toda la tripulación asustada. En las dos tormentas. Pero la primera tormenta era para probar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, cuando somos discípulos verdaderos de Jesucristo. Pero la segunda tormenta era la que Dios mismo provoca sobre la vida de un cristiano rebelde, sobre la vida de alguien que no quiere nada con Dios. Es por eso que tú piensas que la vas a hacer y ¿qué crees? No haces nada. Es por eso que tú piensas que tú vas a prosperar y ¿qué crees? No prosperas nada. Es por eso que tú te esfuerzas a trabajar casi 20 horas diarias y ¿qué crees? Nunca traes nada. Porque hay una tormenta en tu vida porque has sido desobediente. No te has rendido en totalidad a Jesucristo. Yes. No te has rendido. Pero en las dos tormentas solamente hay una persona que puede calmar la tempestad. ¿Usted sabe quién es? Jesús. ¿Quién? Cristo. No oigo. Jesús. Solo Cristo. En cualquiera de las dos tormentas el Señor te mostrará su gloria. En cualquiera de las dos situaciones, si tú vienes a Jesucristo y tú clamas a Él, Él te va a librar de todas tus angustias. Él va a poner quieta a la tormenta cuando has sido rebelde. Solamente hay que reconocer y decirle: Señor, ya me di cuenta que apartado de ti, nada voy a poder hacer. Me di cuenta que aunque me vaya a esconder a lo más remoto y lejos allá por Natura, por las que casas, por allá lo más lejos que hay en el Tecolote o en Tecate, no me acuerdo dónde, hasta donde tú te escondas, si tú vas huyendo de hacer la voluntad de Dios, hasta allá te va a alcanzar una tormenta. Para que tú levantes los ojos al cielo y te des cuenta que el único Dios verdadero te está llamando, Ramón. Aleluya. Por más lejos que te vayas, las tormentas se van a desatar sobre ti. Y si eres discípulo fiel y estás viviendo una tormenta desesperante como la primera que vimos, tú solamente tienes que ir a los pies del Maestro y decirle: Señor, levántate. Y el Señor va a dar la orden. La tormenta va a ser paz. Pero en cualquier tormenta que tú te estés pasando, el único que puede hacer la obra poderosa se llama Jesucristo.
Nadie te va a sacar de la tormenta. Nadie te va a dar provisión en tu escasez. Nadie va a, por más dinero que te regalen, el dinero se te va a ir como agua y nunca vas a tener. Porque la bendición de Jehová es la única que enriquece y no añade tristeza con ella. Por más que hagas las cosas en tus fuerzas, apartado de Dios, nada vamos a poder hacer. Si no, yo no estuviera aquí, estuviera haciendo otras cosas. Hasta lo más lejos donde tú y yo nos escondamos. Y cuesta darnos cuenta. A veces cuesta porque la carne no se quiere sujetar. Y creemos que nosotros somos Juan Camaney. Y que mascamos chicle, pegamos duro. Pero aquí no se trata de mí, ni se trata de usted. ¿Alguien estará pasando por una de esas tormentas hoy? Amén. Puede pasar al frente, el altar está abierto si gusta que oremos por usted. Para que Dios le dé paz en medio de la tormenta. Para que usted se acerque a Dios confiadamente y le diga: Señor, solamente tú puedes hacer la obra. Puede pasar al frente, puede cerrar sus ojos.